Y hay algo más perturbador, y con esto quiero arrancar el diálogo con el fiscal que está aquí con nosotros, con el fiscal Campagnoli, y es lo que hoy se conoció respecto a la ley de ética pública. Porque habría una modificación que el gobierno habría pergeniado y habría excluido a que los sindicalistas, dirigentes sindicales que manejan fondos públicos a través de las obras sociales, tengan que declarar su patrimonio, como le ocurre a un diputado, un senador, un juez, sin ir más lejos, comisario en la provincia de Buenos Aires, etcétera, porque administra plata de todos. Bueno, especialmente se apartaron a los dirigentes gremiales. Carrió Estraquetrina, Graciela Ocaña dijo, no puede ocurrir. Hay otra vez crisis ética por la institucionalidad, efectivamente, en Cambiemos. ¿Usted comparte que eso no debería suceder? Que si hay una ley de ética pública, también los dirigentes sindicales deberían tener una declaración jurada pública. Totalmente, porque la verdad que el trabajo de un sindicalista debe ser uno de los mejores trabajos que hay, porque defender los derechos de los trabajadores es algo que luchar por eso es muy bueno. Pero cuando uno ve el tren de vida que tiene, la verdad que ahora que quiten esto que iba a salir al revés, iba a salir que sí. Que aparte se había pedido que se habían hiciera. pedido, realmente nos damos cuenta que estamos un poquito atrasados en lo que queríamos como país. O sea, ¿por qué? Porque vemos que grupos de poder que pueden paralizar un país, porque están llamando indagatoria al hijo de un sindicalista, tienen esa fuerza, bueno, pueden torcer la decisión ética sobre una ley. ¿Usted cree que Moyano hizo un paro porque su hijo estaba citado a indagatoria? No, pero pues es posible. Es posible. Yo pienso que frente a esa especie de pelea que está dando el sindicalismo contra la justicia porque se sienten perseguidos, están echando mano a cuanto recurso tienen. Y de alguna manera, esto que vemos hoy en las noticias de esta marcha atrás en la ley de ética pública, bueno, es un signo como que están marcando un poco la cancha, ¿no? ¿Eso marca el tiempo de la justicia también? Espero que no. En mi caso no. En muchos casos creo que no. Hoy vemos muchos resultados en la justicia y también mucha crítica, pero nos olvidamos quizás lo difícil que fue hace unos años llegar a los juicios que estamos viendo ahora, ¿no? Hace unos años empezar a tirar del ovillo tenía consecuencias serias, desde lo funcional, porque había información que no venía, había sistemas que se caían en las propias fiscalías, había mucho retaseo de información de los organismos públicos, y también había consecuencias de persecución, de suspensiones, el caso más grave, la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Sí, bueno, usted sufrió la persecución, así que, digamos... No solo yo, también mis empleados que sufrieron sumarios administrativos, denuncias penales, cambios de lugares, a un grupo de empleados míos los pusieron casi en un sótano. A ver... ¿Ya se acordaba la historia de Saduz que contaba ayer el querido Hugo? Claro, bueno, el caso de Saduz, el caso... Yendo un poco más atrás, el caso del propio ministro Vélez, cuando se fue, se tuvo que ir del gobierno y tuvo también una gran persecución por el hecho de querer que las cosas sean transparentes, ¿no? Al respecto de eso, y hablo de Vélez, perdón el desorden, pero hoy estuvo Delía en Comodoro Pi. ¿Por qué Casación tiene que validar o no la condena a 4 años que recibió por la toma de la comisaría en La Boca? Usted era funcionario en aquel entonces. Sí. ¿Está bien condenado Delía? ¿Debería estar preso? No sé, la verdad que no. Realmente a mí me cuesta un poco hablar del tema porque yo estuve procesado en ese caso. Estuve 7 años con un proceso por un supuesto incumplimiento de mis deberes, ¿no? Cuando yo había ido ahí a ser de mediador y evitar una masacre. Finalmente, después de 7 años, me sobreseyeron. Así que es complicado para mí hablar porque yo estuve en ese momento y vi lo que fue el minuto a minuto, la toma de decisiones. Claro, pero él responsabiliza a otras personas. Él hoy a la mañana cuando estuvo en la sala de casación, en esta audiencia donde llevó un libro, se lo quiso regalar a los camaristas y no se lo aceptaron, por supuesto, él dijo que él había ido a frenar una masacre y que la persona responsable estaba libre y a él lo terminan condenando. Eso fue lo que planteó hoy él. La verdad es que si yo me retrotraigo a aquellos momentos, el planteo que hacían quienes ingresaron a la comisaría era que había una zona liberada. Con el tiempo se pudo establecer que el que había matado a
el dirigente Sí, no que recuerdo se el llamaba nombre. El Oso Cisneros, El Oso Cisneros. Eso. era una persona que tenía un par de órdenes de capturas, que le decían, no me acuerdo el nombre, pero le decían el gordo Colchones. Y realmente era una persona que parecía que tenía cierta cobertura policial. El reclamo de la gente del barrio, que veía muerto hacía instantes a una persona muy querida en el barrio de La Boca, significó esa irrupción en la comisaría. Mi función en ese momento fue tratar de que no haya una masacre, porque había una campa en el Puerto Pueyrredón de más de 5.000 personas y había un montón de gente ahí, ya habían empezado a quemar gomas y estaba todo el grupo de combate de Policía Federal listo para... Bueno, hubo que mediar para evitar que las cosas fuesen peores. Ahora... Y estábamos cerca del 2001, de Costequi y Santillán. De Costequi y Santillán. Era justo un aniversario de Costequi y Santillán. Estábamos a 2 años de aquello, o sea, lo había pasado muy poco tiempo, con lo cual, por lo que usted dice, describe, no es menor. Usted entiende que quizás hubo un exceso en la condena de Lía. No sé, porque no me gusta, no está bien que yo hable de una causa que todavía está en trámite, que todavía no está firme. Claro. Yo tuve que declarar como testigo a través de una serie de preguntas que me hicieron y bueno, por supuesto que mi visión del hecho es complicada porque yo estuve ahí en el minuto a minuto, ¿no? Con las personas que estaban ahí y todo. Dijo algo al pasar que no me pasa inadvertido. Usted como fiscal padeció los tiempos de la justicia y durante 7 meses... 7 años. 7 años, perdón. Estuvo procesado. Sí. O sea, con la semiplena prueba supuesta de un juez de que usted tenía responsabilidad en un delito. Y luego finalmente todo terminó en foja cero. ¿Comprende y comparte que la dilación del proceso penal significa la libertad del culpable y la condena del inocente? Sí, totalmente. O sea, a ver, hay muchas cosas que cambiar en la justicia. Yo siempre lo digo, yo soy un crítico de la justicia y trato día a día de enmendar un montón de situaciones que espero que no pasen por los procesos en los que yo estoy. Lo cierto es que, volviendo al tema de la comisaría de La Boca, yo en mi función de aquel momento, como subsecretario de Seguridad, había identificado a las personas que habían entrado, habíamos revisado que no se llevasen nada y constatamos todos los daños que había y un juez había dispuesto que se vayan para su casa. Esos son los hechos objetivos de ese proceso. Sin embargo, el proceso se encaminó por un lado hacia Delía y por otro lado hacia el doctor Quantín y hacia mí, y nosotros creemos que eso era, yo creo que eso fue un poco por nuestro paso por el Ministerio de Justicia, que intentamos de alguna manera cambiar la justicia federal. Eso no gustó y cuando pudieron empezar a perseguirnos, bueno, ahí nos tuvieron un buen tiempo. Usted dice que fue una devolución de gentileza. Sí, por supuesto. ¿Le gusta que Sergio Moro, el hombre del Lava-Jato en Brasil, haya aceptado ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, después de que muchos en el Partido de los Trabajadores, Lula incluido, dijeron que por él fueron proscriptos y que por tanto por eso Bolsonaro, entre otras cosas, llegó al poder? Bueno, a ver, si el juez Moro cumplió la ley haciendo su trabajo y se respetaron todas las normas del debido proceso y él tiene una aspiración política, a mí no me parece mal. ¿Que suena raro? Suena raro, porque él de alguna manera fue el que llevó a la cárcel a Lula, pero también puede ser que esa aspiración legítima que él puede tener como ministro de Justicia, que yo no sé si la tenía de antemano, sea válida, siempre y cuando haya cumplido todos los pasos de los reglamentos, procedimientos y códigos. Bueno, igual la política y la justicia están bastante ligadas. Acá en Argentina también, Stornelli en su momento estuvo en la provincia, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, de Seguridad, creo. Concioli. Hay varios casos que podríamos mencionar, hay muchos casos. Que fueron fiscales o jueces y que estuvieron, el fiscal Franco Picardi estuvo en el Ministerio de Justicia. Yo fui subsecretario de Seguridad en el 2003-2004, el doctor Quantín, el doctor Lanusse también era fiscal y fue ministro. Lo que sucede es que hay una vocación pública que los unifica. Hay una vocación pública. Ahora, lo que está mal es que si yo hago las cosas o aprovecho los procedimientos o persigo a alguien en particular para posicionarme por el lado político, eso está mal. A mí no me consta que en el caso del juez Moro, eso es lo que están sufrió bastantes, bastante rigor tuvo de todos lados el juez Moro, y me parece que llevó adelante un proceso
que es digno de seguir el ejemplo, ¿no? Sí, yo siempre digo, lo que tiene que estar es por encima de la media y que en la balanza siempre tiene que estar más positivo que negativo. Debe tener aspectos negativos, sin duda. Ahora, la verdad es que para Brasil ha sido algo que no estaba en los pronósticos ni en los planes de nadie hace 4 o 5 años. Sí, sí. Disruptivo. ¿Puede Bonadío hacer lo mismo acá? O sea, si puede hacer un lavallato al estilo brasilero, ojalá que sí. Nosotros somos un país que necesitamos que empiece a cobrar vigencia la ley. O sea, estamos acostumbrados a permanentemente que haya gente que pareciera que está por encima de las leyes. Ojalá que el caso de Bonadío llegue pronto a juicio y que todos los argentinos podamos ver en un juicio oral y público las pruebas que hay y las cosas que están pasando. Por ahora, a mí me parece que el trabajo del juez y el trabajo del fiscal Rívolo y del fiscal Stornelli es un trabajo arduo y que lo están llevando de la mejor manera posible. Somos un país que no estamos acostumbrados a ver ni a funcionarios presos, ni a empresarios presos, ni a sindicalistas presos. Y bueno, y eso es algo que está empezando a pasar y a mí me parece que es algo novedoso y positivo para la justicia. Usted volvió al lugar en donde estaba. Sí. Cuando empezó una investigación por la cual después todo el poder político del otrora gobierno saltó a la yugular suya y fue por su cabeza. ¿Cómo empieza esa investigación que después termina en la ruta del dinero, entre comillas, K? Me recuerda, porque hay muchos que tal vez las cosas pasan tan rápido, porque aquello fue en 2013. Fue en el 2013, sí. Bueno, a ver... Porque la investigación no empieza buscando a Báez, empieza en algo de su jurisdicción que tiene que ver con River. Sí, se mezcló un tema de River. A ver, vamos por partes. La primera noticia que tuvimos todos los argentinos fue en el programa de La Nata, que salió el Ascar y el Ascar diciendo que él había sacado del país 55 millones de euros de Báez a través de su empresa La Rosadita. Eso es lo que todos vimos y fue una especie de denuncia pública y el Ascar había dicho que su financiera, que tanto él quería, se la había quitado Báez. Esa es la noticia. En el programa también se habla de la ruta del dinero K, o sea, de la familia presidencial vinculada a Lázaro Báez. Y entonces en la Fiscalía nosotros hicimos una presentación, una promoción de oficio para que se haga una investigación, pedimos que se vea si había bóvedas, bueno, pedimos una serie de medidas en el momento tendientes a establecer eso y dijimos claramente que como había funcionarios nacionales ahí denunciados, debía intervenir para esa parte la justicia federal. Eso se sumó a todo lo que fue el proceso que terminó en lo del jugador Casanelo. Pero a los pocos días, 2 o 3 días, entre la pila de sumarios que hay en una fiscalía, yo estaba justamente subrogando una fiscalía de instrucción del centro porteño, la fiscalía número 10, entre esas múltiples pilas de firmas que tenemos a veces que afrontar los fiscales, había un expediente que me traían a firmar de esa fiscalía, de la cual yo no era el titular, sino era el fiscal subrogante, donde aparecía un conflicto societario de una financiera, SGI, donde se denunciaban distintos problemas societarios, había amenazas de por medio, había cuestiones, y a partir de ahí nosotros ya, sabiendo de esto que había dicho el Ascar públicamente, empezamos a mirar un poco qué elementos podíamos ver. Bueno, y así fue como logramos establecer y pudimos de alguna manera concluir que el Betic Service Group, que era una empresa que se le atribuía a Lázaro Báez, había traído desde Suiza una cantidad similar a 55 millones de euros y los había logrado, fue todo una compleja investigación de distintas sociedades, ¿no? Pero había logrado que venga de Suiza un dinero del banco Safra Saracen, que compraron bonos de la deuda pública que se liquidaron en 9 cheques que fueron depositados en la cuenta de Austral Construcciones, que era de Lázaro Báez, en una sucursal del Banco Nación muy cercano a la Casa Rosada. Eso fue lo que nosotros pudimos ir investigando y lo que nosotros en un momento buscábamos probar el por qué alguien se iba a quedar con una financiera. Quisimos probar
el volumen del negocio. Todo eso, a medida que lo íbamos descubriendo, se lo íbamos mandando en fotocopias al fiscal Marijuán, porque entendíamos que le servía para su investigación federal. Y bueno, llegado el momento, nosotros hicimos una imputación muy seria contra Báez, Chueco, Perejadín y otras personas, sí, los que están hoy un en el pedido de juicio, indagatoria, a la par que todos ellos me denunciaban a mí y yo tenía que darle explicaciones a la doctora Gil Carbó de por qué había hecho lo que hacía o lo que estos abogados defensores o imputados por mí me acusaban. Bueno, hoy ellos son los que están detenidos y dando explicaciones en el banquillo de los acusados. ¿Y Gil Carbó qué le dijo? No, Gil Carbó me empezó un montón de sumarios y... O sea, protegió. Bueno, yo creo que de alguna manera, si un fiscal está investigando un grupo poderoso y en lugar de apoyarlo al fiscal, darle herramientas para que pueda hacer su trabajo, lo empieza a cuestionar y yo, al mismo tiempo que hacía una investigación, tenía que darle explicaciones a mi propia procuradora. Un doble trabajo. Era un doble trabajo. Y después se juntó ese caso con un tema vinculado a otra investigación que yo tenía, ahí sí en Saavedra, vinculada a la barra de River. Había un personaje que nosotros estábamos investigando y había unas escuchas telefónicas de las cuales surgía el ofrecimiento de un lavado de dinero del grupo Báez. Esas escuchas después, una parte que nosotros no pudimos preservar, desapareció. Pedimos el allanamiento de la Secretaría de Inteligencia en aquel momento. Y cuando empezaron a aparecer que había una vinculación con el hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, por claro, entonces. que en la jerga para nosotros era el boletero, resultó ser un tal Rodríguez que nosotros no sabíamos, pero después surgió que era el hermano justamente de la ministra. Bueno, ese parece que eso fue el condimento que hizo que voláramos por el aire nosotros y que nos sacaran las dos investigaciones. Y de eso nunca se supo nada. Bueno, eso después se ordenó que pase a la Justicia Federal. El juez que venía trabajando con nosotros, yo estaba suspendido y no podía apelar, tomó algunas decisiones que yo, si hubiese podido, las hubiese apelado, pero la persona que pusieron para intervenir en mi fiscalía no apeló y quedó firme algunas nulidades que este juez declaró y se resolvió que esa parte pasara al juzgado de Casanelo. En el juzgado de Casanelo, hasta donde yo sé, sobre ese punto yo no tengo noticia de que se haya profundizado, pero bueno, ha recibido muchas críticas el juzgado de Casanelo de la propia Cámara ordenándole que indague al expresidente, ¿no? ¿Hoy se opera sobre los jueces? Yo creo que no, espero que no. ¿A usted no lo llamó nadie del poder? No, a mí nunca me llamó nadie porque yo no lo atendería. ¿Casal, el actual procurador, le hizo algún sumario? No. ¿Habla con él? ¿Tiene trato? Yo sí, porque bueno, Casal me ofreció que pudiese reabrir aquella unidad de investigaciones que me habían cerrado en la época de Gil Carbó, que es una unidad de investigación para esclarecer casos NN. Entonces él me habilitó nuevamente a hacer eso, así que estamos trabajando mucho y con mucho entusiasmo, tratando de esclarecer la mayor cantidad de casos archivados que hay en la propia Procuración. Ya en unos meses hemos podido pasar los 300 esclarecimientos, que ya veníamos con más de 1000 de la anterior gestión cuando a mí me suspendieron y se paró. Así que estamos rearmando un grupo de investigadores muy interesante. ¿Tienen lo necesario? Yo sé que siempre quieren más, pero al menos está con lo necesario. Yo no me quejo, hago mi trabajo y no me quejo. Siempre en materia de infraestructura, uno personal. Siempre le gustaría tener mayor capacidad para poder abarcar más casos, pero bueno, no me quejo. A mí me parece que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Lo que hablábamos antes de esta ley de flagrancia nos lleva a los fiscales a tomar un contacto que antes era más diluido con los propios imputados y de esa manera, al verle la cara al motochorro, uno puede después volver a su oficina y empezar a buscar hechos y darse cuenta que ese que vimos hoy en una audiencia es el mismo que venía robando toda la semana. ¿La puerta giratoria sigue existiendo? Para mí no, para mí esta ley de flagrancia justamente vino a obturar eso. Porque la policía se queja mucho, dice, nosotros detenemos y en la justicia lo libera. larga. Sí, la policía se queja en general de todo, siempre dicen somos el jamón del sándwich, o dicen la sábana corta, la sábana larga. La verdad es que nosotros dependemos mucho del trabajo policial. Un trabajo policial bien hecho le cierra la puerta a cualquier delincuente. Lo que a veces no pasa es que haya investigaciones más eficaces que las que uno necesita como fiscal.
Por ejemplo, la gente se queja, muchas veces con razón, ve los desmanes del otro día en el Congreso y que un juez larga a todos los que había detenido la policía. Lo cierto es que yo no conozco el caso particular, estoy hablando en abstracto, pero muchas veces nos pasa a nosotros cuando hay episodios en la cancha de River que nos traen a 100 detenidos, entonces le decimos, bueno, ¿y este qué hizo? Ah, no sé, estaba tirando piedra, pero ¿a quién le tiró piedra? Y creo que a alguno de la que iba en moto. No, entonces a veces, por las circunstancias del caso, es muy difícil recoger la prueba y nosotros lo sabemos. La tecnología ha hecho un aporte descomunal, ¿no? A veces una buena filmación, a veces sería mejor para mí como fiscal que la policía se concentre en 10 revoltosos y que nos digan, bueno, este lastimó a este policía, rompió este patrullero en este momento, con este testigo verifica esto, bueno, esta filmación o esta foto. Hay 2 chicos menores apuntándole a una cronista de crónica cuando van a Villa Inflamable en Avellaneda, en medio de un episodio que termina con la muerte de un agente encubierto. Ahora pidieron la detención. Porque los tipos aparecieron con revólver amenazando a la propia movilidad de crónica. Eso es para detener. Aunque tenga menor, aunque tenga 14 años. Yo creo que un menor que infringe la ley tiene que por lo menos ser trasladado a una dependencia policial adecuada para menores de edad, que las hay, y tiene que ser sometido al procedimiento que hay para menores. Es distinto el de provincia que el de acá. Hay jueces que son bastante rigurosos acá en Capital Federal y otros no tanto. Son todas cuestiones de criterio. Yo trabajé cuando era joven mucho tiempo. Esta es la imagen, es tremenda, ¿eh? Acá está la periodista de crónica, fíjense, y atrás el pibe, diciéndole, andate, ¿qué venís a hacer acá? Habían matado a un agente encubierto a la policía, digamos. Acá hay que rever Miren lo que muchas es la cosas. imagen, Sí, no, es terrible, es terrible. Mi hija, es dramático. Es dramático. Ritondo creo que quiere la edad de que se baje a 14 años, tiene la idea de que se baje a 14 años la edad de imputabilidad. ¿Eso es un debate todavía posible o no? Es un debate, se puede opinar a favor, en contra. A mí me parece que un chico de 14 años conoce bastante ya en general la criminalidad de sus actos, pero estaría bueno quizás, más que un descenso de la edad, que sea un juez el que decida si el menor de la edad que sea es imputable o no imputable, es punible o no punible para lo que hizo, porque hay chicos, no todos los chicos de 14 años son iguales y no todos los chicos de 10 años son iguales. Entonces a mí me parece que hay que dar un buen debate en ese sentido, pero las leyes que hay hoy no conforman a nadie. ¿Y lo que pasó con Chocobar, cómo lo ves? Si puede. Lo que pasó con Chocobar me parece que la justicia actuó, son casos controvertidos. Por un lado se le pide a veces a la policía que actúe y cuando actúa se la castiga, pero bueno, hay que ver, estas cuestiones se resuelven en el marco de los jueces. Por ejemplo, no es lo mismo que un policía a un delincuente que se está escapando le dispare diciéndole no vas a robar nunca más, que un policía dispare cuando cree que el delincuente le está por disparar. Son casos distintos. En ese marco es lo que tenemos que resolver jueces y fiscales cuando tenemos un caso así. Claro, pero había apuñalado a una persona también que casi muere. Por eso, si lo que se por prueba... eso es la controversia, digo. Bueno, pero lo que pasa es que la controversia nosotros podemos discutir y que nos caiga simpático que el presidente lo felicite o que nos caiga antipático. Podemos discutir si fue mucho o fue poco, pero la realidad la sabe solamente el juez que dictó la medida y las pruebas que lo llevaron a esa decisión. Lo último, acompáñeme con el tiempo, ya me meto en el debate económico, pero ha sido muy jugosa esta entrevista, José María, le agradezco mucho la diferencia. Hoy el presidente habló, flanqueado por Patricia Bullrich, después del encuentro con el propio gobernador Schiaretti, y dio aire a aquella discusión que algún sector está planteando respecto a que Pichetto validó primero y fundamentalmente a la deportación rápida de los ilegales que cometan delitos en la Argentina. El gobierno había hecho un decreto, la Corte dijo que no había necesidad de urgencia, lo envió al Congreso, eso todavía no se discutió, seguramente alguna modificación habrá que hacer, pero la idea de la reciprocidad, que es un paso más en esa lógica, que es lo que ha planteado Jorge Macri, por ejemplo, esta lógica de si hay un país al cual un argentino va y el sistema de salud no lo atiende si tiene un accidente de tránsito en la vía pública, bueno, que el habitante de ese país que viene a la Argentina tampoco lo atienda el sistema público, hasta tanto conseguir una negociación por la cual el Estado de ese país se haga cargo de ese inmigrante que eventualmente esté aquí si no tiene un seguro, como los argentinos muchas veces contratamos cuando viajamos por el mundo. ¿Eso es una discusión válida o es xenófoba? A ver, yo creo que nuestro país es un país que se ha formado de migraciones, o sea, pensar que nosotros somos un país xenófobo es un error desde mi punto de vista. Lo cierto es que sí,
yo veo como fiscal que tenemos una frontera muy laxa. A mí me pasa muchas veces que una persona que detiene la policía ya tiene una condena o 2 condenas y es extranjero. A mí me llama la atención. A mí me parece que una persona que viene a nuestro país y que comete delitos tiene que ser expulsada rápidamente. Yo no, como ciudadano, ya no como fiscal, no estoy muy conforme con el sistema migratorio. ¿Por qué? Porque veo que en otros países a nosotros nos exigen cosas que acá no se le exige a nadie. A ninguno se nos ocurriría ir a cualquier otro país y poner una manta y vender mercadería de cualquier origen. Ese tipo de cosas en los países serios no pasan, duran 2 minutos en la calle. Acá, sin embargo, bueno, hay toda una discusión si está bien sacarlo, si está mal sacarlo, si se usó mucha fuerza o poca fuerza. Me parece que tenemos una frontera bastante boba, me parece que tenemos una frontera que debería, porque, a ver, cualquier persona extranjera que entra a nuestro país tiene los mismos derechos que nosotros y está muy bien, y lo dice la Constitución. Pero las leyes, los derechos constitucionales están de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, que cualquiera venga acá y ya en cualquier país de Sudamérica dicen los jóvenes, bueno, yo voy a hacer la facultad en Argentina, que es gratis. O sea, me parece que realmente estamos siendo demasiado generosos y que deberíamos rever nuestra política en este sentido, porque realmente esto me parece que no va para ningún lado. No sabe cuánto le agradezco. Lo retuve un poquito más, discúlpeme. Sí. No, por favor. Es un placer. Gracias, fiscal. Hasta la próxima.